Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde vamos a analizar los resultados presentados por CTS o Converge Technology Solution la semana pasada, el 8 de noviembre. Esta empresa, por si no lo sabes, es una empresa canadiense que está especializada dentro del sector IT y es una empresa muy interesante que puede tener un gran potencial a largo plazo. En este análisis vamos a centrarnos, como siempre digo, en la parte cuantitativa, es decir, la parte numérica, por lo que al final vamos a hacer una valoración tanto a corto, medio o largo plazo de la compañía. Pero a diferencia de otros análisis y valoraciones que ya he traído al canal, como por ejemplo el de Nagarro, Meta o Alphabet, que te los voy a dejar por aquí en un vídeo por si no los has visto, aquí nos vamos a centrar también en la parte de competidores de la compañía, es decir, cómo analizar competidores dentro del sector para saber qué múltiplos aplicarles a la compañía y hacer estimaciones a largo plazo, y por supuesto también ver si los resultados de la compañía son buenos o malos. Como digo, esta empresa vamos a realizar un análisis de forma cuantitativa, pero es interesante, como siempre digo, venirse a la página web donde puedes ver realmente a qué se dedica la compañía, que como puedes ver tiene distintas líneas de negocio, como son infraestructura digital, el cloud, ciberseguridad, análisis avanzado o también la parte de servicios tanto en gestión como en asesoramiento, entre otras cosas. La compañía es muy interesante, ya que también tiene clientes con los que trabaja muy conocidos como son Google, IBM, Amazon o también Microsoft, es decir, que son clientes bastante reconocidos y tienen estrategias compartidas, ¿vale? Y también es interesante, como siempre digo, leer noticias acerca de la empresa y también cómo está teniendo el crecimiento, que como puedes ver aquí, tanto opera a nivel de Europa o Estados Unidos y Canadá. Lo que quiere decir que a priori es una empresa que está en crecimiento y que puede tener un gran potencial a largo plazo. Entonces, como siempre, vamos a empezar por los resultados, pero antes vamos a ver realmente qué es lo que ha ocurrido con la empresa. Si hacemos una pequeña búsqueda en Google, podemos ver que la acción este viernes, el vídeo lo estoy grabando en sábado, pero este viernes digamos que la compañía ha caído. Y desde que presentó resultados, que fue el 8 de noviembre, por aquí, digamos que la compañía ha caído de 4,92 a los 3,97 que está ahora actualmente. Como ves, después de la presentación de resultados, la compañía realmente tuvo una caída y tenemos que examinar si realmente los resultados que presentó en ese momento fueron buenos, fueron malos y esta caída está justificada o no y por qué. Porque hay que entender tanto el análisis o la situación de la compañía como siempre digo, la situación macroeconómica o qué cosas o qué causas exteriores le pueden estar afectando a la compañía. Entonces vamos a empezar mirando los resultados de la compañía. Si nos vamos al Investor Relation de la compañía, donde podemos ver una breve descripción como lo ha hecho en los 6 meses de 2022, seguimos bajando un poco más abajo y aquí en la parte del Q3, en este caso, por ejemplo, para hacerlo de una forma más visual, ya digo, siempre hay que leerse y es interesante leerse todos los apartados, pero aquí, por ejemplo, en este vídeo voy a utilizar como ejemplo la presentación de la propia compañía. Vamos a ver punto por punto los resultados que han presentado la compañía en el Q3 de 2022 y como podemos ver aquí en la primera o segunda diapositiva, digamos que Converge ya nos intenta comparar tanto todo el año completo o ejercicio fiscal de 2021 frente a los 3 trimestres de este año. Cuando ponen YTD significa que a día de hoy todo lo que ha pasado de este año, es decir, si estamos en el tercer trimestre, los 3 primeros trimestres de 2022 frente a todo 2021. Aquí de un vistazo y de forma objetiva podemos ver que tanto en revenue como en beneficio bruto, como en EBITDA ajustado, ha batido en estos 3 meses del año a todo el año entero o todo el ejercicio fiscal de 2021. En revenues ha conseguido 1,75 billions frente a los 1,5, en beneficio bruto ha conseguido 382 frente a los 345 y en EBITDA ajustado 100 millones frente a los 94. Recuerda que todavía queda por sumarle el cuarto trimestre de este año. Pero de forma objetiva ya podemos ver que en lo que va de año 2022 ya está consiguiendo mejores resultados que todo 2021. También incluso otra cosa interesante, porque en este tipo de empresas queremos saber cuánta conversión a caja es capaz de generar la compañía y aquí nos muestran que tiene un 80% de conversión a caja en lo que va de año. Si lo comparamos con el año pasado fue del 83%, pero es que aún así es una conversión a caja brutal.
por si no sabes lo que es conversión a caja, me estoy refiriendo a pasar EBITDA a Free Cash Flow, es decir, la capacidad que tiene la compañía de pasar de EBITDA a Free Cash Flow, y tener más de un 60% ya es interesante, pues imagínate lo que es tener un 80%, es decir, es una alta predictibilidad sobre realmente la conversión que tiene la compañía o la capacidad que tiene de convertir ese EBITDA a caja, es decir, a flujo de efectivo con el que poder hacer operaciones, tanto recompras como adquisiciones, etcétera. Por cierto, es importante, como ya he dicho, que analices realmente cómo es la compañía de forma cualitativa. Si realmente conoces la empresa, sabes que esta empresa es un tipo de empresa que se llama o se suele conocer por modelo de negocio roll-up, es decir, una empresa que crece a base de realizar adquisiciones o comprar otras empresas más pequeñas, ¿vale? Entonces, esta empresa va a tener crecimiento orgánico y crecimiento inorgánico, ¿vale? Que, por si no lo sabes, el crecimiento orgánico, digamos que es la capacidad que tiene la empresa de generar por sí misma un crecimiento, ¿vale? Aquí nos muestran que en lo que va de año es del 12%. Quiere decir que la empresa por sí misma, sin contar con las adquisiciones, ya crece un 12%. Y luego aparte, en lo que va de año, ¿vale? Y luego aparte, pues el crecimiento que le aporten esas adquisiciones. Es importante para este tipo de empresas vigilar el tipo de adquisiciones o compras de otras compañías, a qué múltiplo realiza esas compras, si son buenas o malas inversiones, esas adquisiciones, ¿vale? Y todo eso es importante vigilarlo. Pero en este caso, de forma, como ya digo, resumida, vamos a intentar analizar los resultados de una forma objetiva para ver si realmente es justo o no la caída que ha sufrido, ¿vale? Y por último, aquí podemos ver que en lo que va de año ha generado 0,34 de EPS ajustado frente a los 0,35 de todo el año anterior. Entonces, solamente en esta presentación, como digo, realmente ya de forma objetiva estamos viendo que la empresa, sí o sí, de forma objetiva, es mejor, es decir, es más grande, ha crecido más, ha generado más que todo el año pasado, ¿vale? Entonces, lo curioso es que si vamos a Ticker y buscamos la compañía de CTS, ¿vale? Aquí, por ejemplo, Converge Technology Solution, podemos ver que en lo que va de año, ¿vale? La empresa, de hecho, aquí, en un año, la empresa lleva una caída acumulada del 66%, en un año, ¿vale? Y realmente, como nosotros sabemos que los datos presentados el año pasado fueron inferiores a lo que va de año, quedando todavía un trimestre más, ¿vale? Realmente la compañía ahora mismo está cotizando a 4.12, bueno, aquí, perdona, a 3.97, que no lo puedes ver, ¿vale? Según Ticker. Y que realmente el año pasado estaba cotizando, que podemos ver por aquí en 2021, ¿vale? De hecho, si nos vamos al trimestre exacto, porque nos presentaron en noviembre, pero es sobre septiembre, estaba cotizando sobre 10, 11 y luego todo ese trimestre, ese tercer trimestre, entre 12 y 9, ¿vale? Lo que quiere decir que la compañía ha pasado de cotizar de 12 o 9 a prácticamente cotizar a 4 o por debajo de 4, 3,97, que es lo que pone ahora. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente la compañía ha sido castigada por otras razones que no es por el crecimiento de la propia compañía, ¿vale? Así que ya de forma objetiva sabemos que si la empresa crece en revenues con respecto a todo el año pasado, crece en beneficio bruto, crece en beneficio neto, crece en EBITDA ajustado y crece en EPS, esto quiere decir que realmente la empresa debería de valer más. Ahora, es verdad que estamos en una situación complicada, ya sabes, contexto macroeconómico, subida de tipos, inflación. Entonces vamos a buscar las razones del por qué el mercado la está castigando. Vamos a volver a la presentación de la compañía y si seguimos bajando, bueno, aquí digamos que nos cuentan la parte del quinto aniversario donde podemos extraer información interesante que llevan 35 adquisiciones en lo que va en esos 5 años y también que han crecido en la parte de Norteamérica y Europa y además que los empleados, que es curioso, pues que tienen más de 3.000 empleados y que intentan seguir cumpliendo la estrategia a 2025, ¿vale? Que quiere llevar a cabo el equipo directivo. Que todo esto, como digo, si analizas la parte cualitativa para entender realmente cuáles son esas estrategias, cuál es el objetivo de esta empresa a largo plazo, cuál es el proyecto o en qué proyectos o en qué líneas o modelos de negocio quiere expandirse para seguir o aumentar esa parte del crecimiento y todo eso es interesante. Pero bueno, si continuamos, como decía, aquí nos centramos más en el Q3 de 2022, donde
realmente podemos ver que los revenue con respecto al año pasado, es decir, con el Q3 del año pasado, han crecido un 64. El beneficio bruto ha crecido un 67. El EBITDA ajustado ha crecido un 64 a 31 millones, ¿vale? Y aquí podemos ver ya una cosa un poco más negativa, ¿vale? Porque es verdad que si recuerdas en la presentación anterior, o digamos que en el slide anterior, veíamos como el beneficio orgánico, o mejor dicho, los ingresos orgánicos eran del 12,5 en lo que va de año. Pero en este trimestre en concreto ha sido del 5,9. Si analizas bien la empresa, ves que más o menos de media, años atrás, la empresa ha estado creciendo de forma orgánica entre un 7, un 8, un 9... incluso un 10. Este año ha sido, la verdad, que bastante bueno, porque los trimestres anteriores ha crecido al 18 y 15. Entonces, haciendo media con este 5, realmente la media sale un 12,5. Pero si te lees la conference call del equipo directivo, el propio equipo directivo dice que realmente esto es estacional o seasonality, que es lo que se conoce como efectivamente estacional. Quiere decir que normalmente para esta compañía el Q3 de la compañía suele ser más flojo que otros trimestres del año. Entonces, digamos que entra dentro de lo previsible, entra dentro de lo que espera el equipo directivo. Por tanto, no deberíamos de extrañarnos con que este Q3 realmente hayan obtenido un crecimiento orgánico inferior, aunque ya digo, en lo que va de año realmente es superior al año pasado, del 12,5. Y luego, si seguimos mirando, en beneficio bruto, tanto orgánico, que han sido evidentemente ese crecimiento del 5%, y aquí en EBITDA ajustado del Q3 ha sido de 0,10, un crecimiento del 43% con respecto al trimestre del año pasado, que si no me equivoco fue del 0,7, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente, como sigo diciendo, en datos objetivos, la compañía está presentando mejores resultados, ¿vale? De hecho, aquí podemos ver que el crecimiento que ha presentado histórico la compañía, nos presentan hasta el Q3 de 2021, realmente ha sido un crecimiento bastante notable. Y eso quiere decir que la compañía está justificado, que realmente en bolsa, si volvemos a ticker y vamos al gráfico histórico, hasta 2021, más o menos por aquí, la empresa ha desempeñado ese mismo crecimiento que lo que ha tenido en ingresos y beneficios, ¿vale? Entonces, de forma lógica, esta empresa ha ido creciendo, pero ahora puede ser o parece a priori que el castigo de este último año, el 66% de caída, pueda ser debido a otras razones ajenas a la compañía. Pero vamos a seguir mirando. Aquí en esta presentación la compañía nos muestra las adquisiciones que han hecho desde 2021 a 2022, que como puedes ver, digamos que están en diferentes segmentos, como puede ser por ejemplo el asesoramiento de servicios, consultoría o implementación, o también la parte de servicios y gestión de esos servicios. Entonces, como ves, hay diferentes adquisiciones que han hecho dentro de cada línea de negocio, y aquí nos muestra también la parte de portage, que si analizas la compañía, el equipo directivo ya ha dicho que tiene la intención de esta parte de aquí, que es una empresa, o mejor dicho, un segmento, digamos que de ciberseguridad, espera o quiere o tiene la intención de hacer una spin-off, es decir, sacarla a cotizar aparte de la compañía, es decir, de la empresa matriz de CTS, sacarla a cotizar aparte para, se sobreentiende que es sacar el valor real que pueda llegar a tener esta compañía, ¿vale? Que es, ya digo, una empresa de ciberseguridad. El tema es que no nos han comentado mucho o no nos han dado mucha información sobre esta spin-off, si realmente se va a realizar o no, cuándo se va a hacer, realmente si hay datos sobre el crecimiento de portage, es decir, realmente la información es limitada, pero es una cosa a tener en cuenta, ya que si somos accionistas actualmente de CTS, en el futuro, si sale esta spin-off, pues pasaríamos a tener parte de acciones de esta compañía, y puede ser interesante, si ya digo, si es una parte o un segmento de la compañía que puede tener un potencial crecimiento. Luego, si seguimos bajando, aquí me voy a detener porque es una parte muy interesante donde realmente la compañía, y ya digo, fuera de la parte promocional de querer decir somos mejores que la competencia, realmente compara el beneficio bruto frente al benchmark, que digamos que son los comparables o los competidores que considera la compañía que realmente son relevantes con los que se compara, ¿vale? Esto ya nos está diciendo que realmente la compañía, según criterio de su propio equipo directivo, compite o se compara de forma competitiva con estas empresas. Bien,
Esto, a la hora de valorar o realizar estimaciones o valoraciones de una empresa, ¿vale? Es bueno también saber, digamos, que los principales players dentro de un mismo sector o dentro de un mismo nicho o dentro de un tipo de modelo de negocio. En este caso, con todos los comparables que hay una empresa que es muy similar, no exactamente, pero similar, que es Softcat, que es esta de aquí, ¿vale? Con la que luego compararemos o haremos una comparación con esa empresa o con ese competidor para ver realmente cómo está cotizando esa empresa, qué valoración le está asignando al mercado, qué tamaño tiene, que ya te digo que por adelantado tiene el triple de tamaño o el triple de capitalización, y podemos ver, gracias a eso, realmente lo que está pagando el mercado por esta compañía que ya es más grande y que tiene beneficios más predecibles y tiene un historial de crecimiento más consolidado frente a CTS, que puede ser una empresa más pequeña, más desconocida, que el mercado no, o los analistas no la cubran tanto, y por tanto eso genere incertidumbre a la hora de valorar CTS. Y por eso puede ser una posibilidad, ¿vale? Entre otras razones que hay, del por qué el mercado está castigando a CTS frente a otras compañías del mismo sector, como puede ser, por ejemplo, Softcat. Si volvemos a Ticker y buscamos Softcat, aquí podemos ver que efectivamente esta empresa, que es británica, que también se dedica al sector IT, también lleva en el último año una caída acumulada, pero más suave, del 34%. Y si vemos, digamos, el histórico, como puede ver, tiene una historia, o digamos que tiene un crecimiento consolidado mayor, ¿vale? En bolsa ha ido creciendo, salvo desde este último 2021, es decir, prácticamente en 2022 casi todas las compañías han caído, y sobre todo si son tecnológicas y empresas de crecimiento, digamos que el mercado ahora mismo no está muy a favor de comprar este tipo de empresas o este tipo de empresas que operan dentro de este sector, que sean tecnológicas, que sean de crecimiento, que sean IT, no sé por qué, pero las repudia. Y digamos que estas empresas relativamente están baratas. ¿Cuánto de baratas? Bueno, primero vamos a ver el crecimiento que ha tenido o ha desempeñado esta empresa. Aquí podemos ver el tamaño. En la parte de descripción, como digo, aquí podemos ver el tamaño o capitalización que tiene la empresa. Si recuerdas, CTS tiene más o menos unos 800 millones de dólares canadienses, mientras que esta tiene 2.500 millones de libras, es decir, 2,5 billions de market cap, lo que quiere decir que prácticamente es el triple de grande de lo que es CTS. Si vamos a la parte de finanzas y de un vistazo vemos el historial de la compañía, podemos ver que la parte de ingresos aquí, ¿vale?, ha crecido de media, por lo que estamos viendo, un 20, un 11, un 17, un 30, un 15, es decir, podríamos estimar que de media ha estado creciendo más o menos entre el 20 y 25%. De hecho, si ponemos aquí y nos muestra el gráfico, podemos ver que realmente el gráfico nos muestra el crecimiento de la compañía. Es decir, también otra cosa que es interesante siempre que analizas una compañía es, nunca sabes si la compañía que estás analizando, y esto es no un consejo, pero sí una recomendación a la hora de analizar siempre una compañía, es decir, no te quedes solo con esa compañía. Si estás analizando una compañía y descubres que hay otra dentro del sector que son mejores o que tienen mejores márgenes o que tienen mejor crecimiento, pues ya tienes más empresas con las que comparar o empezar a analizar para ver realmente con qué inversión te quedas, ¿vale? En este caso podemos ver que la empresa desde 2002, desde que nos ofrecen datos, la empresa ha ido creciendo sosteniblemente, salvo en 2021, y en 2022 prácticamente parece que ha recuperado prácticamente lo de 2020, lo que quiere decir que está justificado en cuanto a ingresos. Si seguimos mirando, por ejemplo, el beneficio operativo, aquí podemos ver que realmente el beneficio operativo, aunque se ven pequeñito, también ha ido creciendo. De hecho, si quito los ingresos, si quito aquí los ingresos, podemos ver que realmente el beneficio operativo también ha ido creciendo. Incluso en 2021, que tenía unos ingresos menores, gracias a la optimización de costes, seguramente, también generó más beneficio operativo. Y por tanto, eso seguramente habrá repercutido en el que el beneficio neto de esta compañía ha pasado, pues prácticamente, ¿qué te digo yo?, de 1,18 o 1,18 a los 110 millones, ¿vale? Es decir, el crecimiento que ha tenido Softcat realmente ha sido bastante notable y ha sido exponencial. Año a año ha ido creciendo. Y como digo, esta es una empresa dentro del sector IT que es directamente comparable, es un competidor directo
de CTS. La diferencia es que esta empresa tiene un mayor tamaño. Bien, entonces estamos viendo que esta empresa también ha crecido de manera consistente durante años atrás. Ahora, ¿qué múltiplos le ha asignado el mercado a esta empresa en concreto? ¿Y por qué tenemos que mirar esto? Porque así podemos hacer estimaciones sobre qué múltiplo podríamos asignarle a CTS llegado el punto en el que tenga un tamaño similar o demuestre históricamente un crecimiento similar. De hecho, hemos visto que CTS ha ido creciendo los ingresos a 60% y si lo analizas de aquí para atrás, ha ido creciendo a 50, 60, 70%, crecimientos o beneficios brutos también de 60, 70, beneficio neto, incluso contando con la dilución de la parte de acciones, porque es verdad que esa empresa, de forma negativa, si analizas la empresa, emite acciones para realizar adquisiciones, ¿vale? Pero aún así el beneficio neto ha crecido a 30 y 40%, entonces vamos a ver con Softcat, como digo, qué múltiplos le asigna el mercado, porque a priori, aunque Softcat parece que tiene un mayor historial, es verdad que a priori CTS está presentando mejores resultados, mayores crecimientos de ingresos, de beneficios, de free cash flow, tiene mayor conversión. Esto evidentemente no te lo voy a enseñar porque si no el vídeo me queda muy largo, pero si analizas ambas empresas y las comparas de forma directa, verás que realmente CTS tiene mayores crecimientos. Pero bueno, vamos a analizar esta compañía a ver qué múltiplo se le asigna. Evidentemente, como ya expliqué en el vídeo, si no me equivoco mal, de Nagarro, en el análisis de Nagarro, cuando son empresas que tienen una alta conversión a caja, es decir, que pasan de EBITDA a free cash flow por encima del 60 o 70%, se puede tomar como referencia el múltiplo EV/EBITDA, ¿vale? En este caso, si miramos el EV/EBITDA de Softcat, ¿vale? Que actualmente, no sé si lo ves, pero bueno, está cotizando a 12,60 por si te interesa, ¿vale? El EV/EBITDA de Softcat, si vamos aquí y miramos el historial de la empresa, ¿vale? A años atrás, digamos que la empresa a 3 años, bueno, lo voy a poner todo en general, digamos que al principio, cuando estaba cotizando según los datos que nos ofrece Ticker, la empresa estaba prácticamente cotizando a múltiplos EV/EBITDA de entre 10 y 15 veces, ¿vale? Los primeros años, de 2016 a 2017. Luego, digamos que el mercado la pasó a valorar de 15 a 20 veces, ¿vale? Y luego, después de las 15-20 veces, incluido la pandemia, que ya estaba en torno a 20 veces o 25 veces, llegó a pasar en 2021, que podríamos decir que también se vio un poco afectado por la emoción del aumento de demanda gracias a la estimulación de los distintos bancos centrales o el exceso de estimulación, exceso de estímulos. Entonces digamos que ahí incrementaron, como en la mayoría de empresas, como ya hablé de Google o de Meta, ¿vale? Incrementó la demanda muchísimo y por tanto seguramente incrementaron los precios e incrementaron los márgenes, ¿vale? Pero estamos viendo que Softcat ha llegado a cotizar a 35 veces EV/EBITDA. Que esto, en mi opinión, realmente ya es muy exagerado. Pero sí vemos que de forma razonable esta empresa perfectamente podría cotizar entre 20 y 25. ¿Por qué? Porque ya sobre las fechas de enero digamos que de 2020, cuando ya empezó a cotizar entre 20 y 25 veces, la compañía ya tenía un historial que había demostrado durante 4 años atrás crecimientos sostenidos trimestre a trimestre, tanto en aumento de beneficios, en aumento de ingresos y todo eso. Y eso, si lo miras bien, son crecimientos en ingresos y en beneficios inferiores a CTS. Actualmente esta compañía está cotizando según nos pone Ticker, a 16 veces y ha llegado a cotizar a 14,8, bueno, 15 veces, ¿vale? Mientras que CTS realmente, por si no te lo he enseñado antes, ¿vale? O si no lo has visto, aquí podemos ver que CTS está cotizando por EV/EBITDA, ¿vale? Aquí, venimos aquí, si pongo todo el gráfico completo, actualmente está cotizando a 5,6. 5,6 y lo máximo que ha llegado a cotizar esta empresa es a 18 veces, ¿vale? De hecho, una forma de comparar una empresa con otra directamente y que te resulta muy útil para no hacer el cambio que acabo de hacer yo, que acabo de pensarlo y digo, es un poco absurdo, ¿vale? Si nos vamos aquí a la parte de abajo y pongo Softcat, ¿vale? Para compararlo directamente con CTS, a ver si me sale aquí, ¿vale? Ahora nos va a salir el Enterprise Value EBITDA de ambas compañías para tener una comparativa directa. Como puedes ver, de CTS no hay datos anteriores a 2019 porque salió a cotizar, es decir, es una empresa más joven, más pequeña, mientras que
Softcat sí es verdad que tiene un historial mayor, ha demostrado al mercado que realmente durante más años ha sido sostenible, aunque el crecimiento ha sido menor, pero ha sido sostenible o consistente. Y al final recuerda que el mercado asigna múltiplos en función de la predictibilidad que tengan los resultados de una compañía, y por eso han pagado más múltiplo o están pagando más múltiplo, incluso ahora en la caída actual, que están pagando 16 veces por Softcat frente a las 5 veces de CTS. ¿Quiere decir esto que CTS realmente merece las 16 veces de Softcat? No, porque evidentemente, si pensamos bien, el historial de datos acumulados presentados por CTS es inferior a el historial que tiene Softcat, y por tanto CTS todavía tiene que demostrar. Pero recuerda que ahora mismo CTS está en esas fases tempranas, donde realmente en los últimos 3 años, si comparamos, más o menos ves que la evolución ha sido similar, porque es que realmente las empresas son similares. Es decir, el mercado, cuando ha tenido que aumentar el múltiplo en ambas compañías, lo ha hecho de forma similar, y cuando ha tenido que deprimir los múltiplos porque ya no quiere empresas de crecimiento que sean tecnológicas, que sean del sector IT, cuando realmente es un sector que, si estudias un poco el mercado, se estima más o menos que el sector crezca o tenga tasas de crecimiento del 14% anualizado, el sector. Luego, si encima estamos hablando de empresas que son líderes dentro del sector, crecerán a más o a mayores tasas, ¿vale? Pero si estamos hablando de un sector que se estima crecimiento del 14 o 15%, evidentemente estas empresas se van a ver muy beneficiadas, y ambas empresas están cotizando por debajo de, digamos que, su múltiplo medio, o realmente el múltiplo que les correspondería en una situación normal, o digamos en una estabilidad económica, o en un momento de estabilidad económica, no en este momento de incertidumbre donde el mercado no está pagando múltiplos buenos o razonables por este tipo de compañías, ¿vale? Entonces, ¿qué múltiplo le asignamos a CTS en función de Softcat, ¿vale? En función de lo que nos está presentando Softcat a largo plazo. Vale, si pensamos que CTS actualmente, como ya dije, cotiza, digamos que si voy aquí a la parte de descripción, como ya dije, cotiza a 834 millones de dólares canadienses, ¿vale? Lo que quiere decir que es una capitalización, es una small cap, ¿vale? Es una empresa pequeña, y realmente como empresa pequeña, ¿qué múltiplo le podemos digamos que asignar a esta compañía de una forma justa? Vale, si vamos a la parte de estimaciones, aquí podemos ver que, por ejemplo, el mercado estima que la compañía generará 265 millones de EBITDA ajustado a 2026 o 285 a 2025, ¿vale? Para no irnos tan alejado, primero vamos a hacer una cosa, y es ver cuánto vale la compañía, es decir, vamos a hacer una estimación a corto plazo, ¿vale? De lo que vale la compañía en este 2022, para saber realmente si lo que estamos haciendo es comprarla cara o barata, o si la tienes, si sabes que realmente el mercado no la está valorando como corresponde, o sí, ¿vale? A 2022 el mercado estima, recuerda que queda un trimestre nada más, ¿vale? Pero el mercado estima que genere o generará esta compañía un EBITDA de 152 millones, ¿vale? Bien, ¿qué múltiplo le asignamos a esta compañía? Vale, si volvemos a valoración y quito aquí la parte de Softcat, ¿vale? Para quedarnos únicamente con la compañía, aquí podemos ver que de media, aunque es verdad que si quitamos esta parte alta de todo 2021, que digamos que podría haber estado sobrevalorado, ¿vale? Realmente el mercado podríamos decir que perfectamente podría pagar 10 o 12 veces. Aquí sale la media de 8 veces, pero también es verdad que está afectando la parte castigada del principio, cuando era menos conocida, y también le está afectando la parte, digamos, donde el mercado estaba pagando múltiplos por encima de lo que debía para ser una empresa pequeña. Entonces yo creo que realmente 10 o 12 veces para esta empresa que tiene crecimiento de 60% en ingresos, 40% con respecto al Q3 del año pasado, de EPS y de beneficio neto y todo esto, pues realmente es una valoración o digamos una estimación bastante justa, ¿vale? Un múltiplo que creo que puede estar acorde cuando el mercado se recupere. Ahora, ¿es justo decir que ahora, en pleno 2022, el mercado se va a recuperar así por la cara? No, ¿vale? Entonces, el mercado obviamente está pagando 5 veces. Yo no voy a poner para 2022
12 veces, voy a poner 8. Es decir, a mí me parece personalmente que 8 ya es un múltiplo bastante deprimido de EV/EBITDA para esta compañía. Es decir, merece más esta compañía por los resultados que está presentando. De hecho, si vemos aquí un poquito más atrás, toda esta parte de aquí, podemos ver que de entre 5 veces ha llegado a estar a casi 7-8 veces, ¿vale? Es decir, que cuando ha presentado resultados en todo lo que va de año, la compañía ha ido subiendo y luego ha ido cayendo otra vez por la negatividad del mercado. Lo que quiere decir que no está tan lejos esas 5 de 8 veces que pague el mercado ahora, estando el mercado tan negativo. Entonces vamos a estimar esos 150 millones, ¿vale? Que vimos antes, que creo que era en estimaciones, aquí la parte de EBITDA, 152 millones, ¿vale? Y vamos a aplicarle un múltiplo para 2022 de 8 veces, es decir, un múltiplo deprimido. Entonces, si vamos a la calculadora y tomamos esas 8 veces y lo multiplicamos por los 152, nos sale un Enterprise Value de 1216, ¿vale? Recuerda que si nos vamos a la descripción, ahora mismo tiene un Enterprise Value de 1100, es decir, que tendría que cotizar levemente por encima. Y esto, que también me lo dijo un chico en el comentario, un suscriptor, y tiene razón en una parte, ¿vale? Es decir, cuando vamos a pasar el Enterprise Value a precio objetivo, para saber el precio objetivo, hay que descontarle la caja. Bien, pero la caja o la deuda, mejor dicho, en este caso la deuda, ¿vale? Hay que descontarla teniendo en cuenta cómo utiliza la empresa la deuda y si realmente tenemos que descontársela para castigarla o no, ¿vale? En este caso ya estamos viendo que los 1216 es mayor que los 1100, lo que quiere decir que realmente el precio tendría que cotizar levemente por encima. Vale, la empresa, que esto es un dato importante, por eso te digo que cuando pasemos a precio objetivo, si comparamos Enterprise Value con Enterprise Value, ya estamos viendo que el precio real de la empresa tendría que estar por encima, ¿vale? Pero si pasamos a precio objetivo, pero si a este año vista, digamos que ya hay un margen de seguridad, sería interesante comprar la compañía. Está presentando buenos resultados. Es verdad que, ¿por qué la compañía ha bajado? Bueno, pues las razones son, como digo, es una small cap. Por tanto, digamos que el mercado en estos momentos tiene miedo a las small caps. También el mercado está huyendo de las empresas tecnológicas que sean growth. También está huyendo. Por tanto, a esta empresa también le asigna un menor múltiplo. Es decir, muchas más personas venden este tipo de compañías y compran otras compañías o rotan a renta fija. ¿Vale? También, que si te lees la conference call, que es importante, el propio equipo directivo ha dicho que las líneas de suministros, es decir, la rotación o el working capital, debido a, digamos que sí, las líneas de suministro o rotación de suministros, por decirlo así, se va a normalizar en marzo estiman en marzo de 2023. Y por eso, digamos que por ese cambio entre oferta y demanda que está teniendo por la decaída de demanda, es decir, porque los clientes no están aumentando, aunque ellos están viendo que dentro de su sector, y lo han recalcado, o lo han resaltado, mejor dicho, dentro de la conference call, ¿vale? Han dicho, realmente las estimaciones o previsiones de nuestro sector es que la demanda siga siendo fuerte, pero se ha reajustado y por tanto eso se normalizará para 2023. Realmente si calculas el working capital de esta compañía, verás que tanto en inventarios como en cuentas por pagar, como en cuentas por cobrar y todo esto, ha habido un gran desfase. Y eso evidentemente afecta de forma negativa a la compañía, ya que el free cash flow se ve reducido, ¿vale? Y realmente el dinero o el cash flow operativo que disponen para realizar operaciones, adquisiciones y todo esto, digamos que le afecta de forma negativa. Por eso la empresa se ha tenido que endeudar, pero si realmente también miramos el nivel de deuda y estimamos que va a conseguir este EBITDA, realmente la empresa llegará a estar con un ratio de apalancamiento, digamos, de 2 veces 2,5, es decir, que puede ser razonable para una empresa que encima
a estos precios, ha recomprado acciones, ¿vale? Luego la compañía también tiene cierta diversificación en sus clientes base, lo que quiere decir que nos da tranquilidad como accionistas, por si alguno de los clientes quiebra o tiene problemas, pues tiene otro tipo de clientes. Y aquí, como podemos ver, en salud tiene un 24%, tecnológico un 23%, el 16% de sus ingresos son del gobierno, el 11% del segmento de financieros y el 26% de otros. Otra razón del por qué el precio de cotización de esta empresa ha caído en bolsa es por el backlog, como comenté antes, por la cadena de suministros, que si te lees el conference call de, digamos, el equipo directivo, comentan que realmente se recuperarán estiman que entre el Q1 o Q2 de 2023. Como puedes ver aquí, han presentado un backlog que se ha reducido un 13%, pasando de 578 a 503, lo que quiere decir que realmente a priori parece que los clientes están menos interesados por CTS, porque están haciéndole menos pedidos, pero el equipo directivo ya ha resaltado que la demanda es muy grande dentro de este sector y que realmente esto es por ese ajuste. Entonces, por esta parte debemos confiar en el equipo directivo si realmente tiene controlado esta parte. Como decía también, si la compañía dispone de menos cash flow operativo para realizar operaciones y ha tenido que pedir deuda, eso lo podemos ver en el apartado de flujos de caja, pero en lugar de verlo, por ejemplo, que lo puedes ver perfectamente en los resultados presentados por la compañía, yo de forma más cómoda lo voy a enseñar aquí en ticker. Entonces, si vamos aquí a la parte de el cash flow, ¿vale? Podemos bajar aquí a el dinero o la parte que destinan a inversión, ¿vale? O mejor dicho, financiamiento. Después del dinero que les queda de inversión, que como ves es negativo, es decir, que tienen que pedir deuda, aquí podemos ver que han emitido en el Q2, aquí, no lo estás viendo por mi cámara, pero sería 30 del 9 del 2022, aquí puedes ver que la deuda total es 173 millones, es decir, han pedido 173 millones, han emitido esa nueva deuda, ¿para qué? Para hacer frente a los gastos, ya que partían de 158 millones, ¿vale? En negativo, para continuar la parte de financiamiento. Pero es que luego lo interesante es que la propia compañía, en lugar de emitir, ha hecho recompras de acciones, 30 millones en acciones, y tiene un programa de recompras de acciones del cual ya creo, si no me equivoco, que han consumido el 50% y probablemente en lo que queda de trimestre, en el cuarto trimestre, terminen consumiendo lo que les quedaba de ese programa de recompra. Pero es que ya llevan 30 millones de recompra de acciones, lo que quiere decir que todavía aportan más valor a los accionistas, ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, aunque como digo, realmente la empresa, si miramos históricamente, como ya he dicho, siempre ha emitido acciones para financiar esas adquisiciones. Entonces, a la hora de estimar a largo plazo hay que tener estas cosas en cuenta. Bien, como decía antes, la valoración que nos salió por CTS en la calculadora es que a 2022 vale 4,6. Pero bien, ahora vamos a estimar a 2025, ¿vale? Serían 3 años, 23, 24 y 25. Para eso, evidentemente, y siendo un poco más justos con la compañía, habría que asignarle un múltiplo correcto. Se estima que más o menos las recesiones duren en torno a 2-3 años, por lo que realmente de aquí a 3 años, digamos que el mercado estará recuperado o empezará a pagar múltiplos más apropiados, ¿vale? Para esta compañía, como vimos antes, lo lógico es aplicarle un múltiplo de 12 veces EV/EBITDA. Si vamos a la parte de estimaciones y buscamos EBITDA a 2025, podemos ver que la compañía, según los analistas, ya digo, va a generar 285 millones de EBITDA, ¿vale? Si tenemos en cuenta estos 285 millones y lo multiplicamos por las 12 veces que en ese momento el mercado pagará por la compañía, serían 3.420 de Enterprise Value, ¿vale? Ya de un vistazo podemos ver que si lo comparamos en la parte de descripción con la capitalización de la empresa, que son, o mejor dicho, con el Enterprise Value de la empresa, que son 1.100 millones, de 1.100 millones a 3.400 millones, prácticamente es, podríamos decir, triplicar, ¿vale? Lo que quiere decir que realmente en el precio podríamos esperar que triplicara la empresa, ¿vale? Ahora aquí viene la gracia de las estimaciones a largo plazo que se deben de hacer con las compañías, y realmente aquí vamos a intentar afinar un poquito más con esas estimaciones, ¿vale? ¿Realmente la empresa tendrá deuda o tendrá caja? Bien, aquí ya depende de lo que tú creas. Si la empresa crees que seguirá emitiendo acciones
por ejemplo, para financiar esas nuevas adquisiciones que vaya a ser de aquí a 3 años, que no se sabe cuántas serán, pero que se estima, o el equipo directivo estima, que al menos serán 5 por año o más, y estos 2 primeros años, si lees un poco más, 2023 y 2024, puede que sean hasta 10 adquisiciones por año, pero vamos a estimar que son 5 por año, y que va a emitir acciones, ¿vale? Si la compañía emite acciones, es decir, diluye al accionista, no necesitará endeudarse. Por tanto, esto quiere decir que realmente tendrá caja neta. Como podemos ver aquí en la parte, como dije ya antes, de estimaciones, si nos vamos a la parte de deuda neta, vemos que ha tenido años donde realmente, o estiman los analistas, que a años futuros, a 2025 por ejemplo, estima que tendrá 400 millones en caja. ¿Por qué? Porque, como digo, los analistas tienen en cuenta que emitirán acciones para financiar ese crecimiento. Recuerda que es una empresa roll-up que necesita hacer adquisiciones, ¿vale? Y aunque tenga un crecimiento orgánico, hay que tener en cuenta esas adquisiciones. Entonces, si la empresa realmente tiene caja o tendrá caja en ese futuro, podríamos decir que realmente ¿dónde estoy? Aquí. El precio que tenemos aquí de 3.400, ¿vale? De Enterprise Value, a priori, realmente no habría que restarle porque no es una deuda, sino habría que sumarle, ¿vale? Para tener en cuenta esa caja. Yo, para ser más conservador en este caso, no voy a sumarle esos 400 millones que acabamos de ver de caja, ¿vale? No se lo voy a sumar para llegar a un market cap, sino realmente voy a tener en cuenta como que en este caso el Enterprise Value será el market cap, porque no tendrá deuda y la caja que tendrá no la voy a contar, ¿vale? También, si tienes o quieres pensar que va a tener deuda, por ejemplo, 400 millones, 500 millones, perfectamente se lo puedes restar y puedes decir, bueno, pues voy a estos 3.400, la empresa va a tener 3.000 millones de market cap, ¿vale? O 3 billions de market cap a 2025. En este caso incluso, bueno, si quieres voy a ser más conservador, ¿vale? Le vamos a restar esos 400 millones, vamos a suponer que tiene 400 millones no de caja, como dicen los analistas, sino que tiene 400 millones en deuda, ¿vale? Entonces llegamos a 3.000 de market cap, ¿vale? Y esto, si lo dividimos entre, y ahora aquí viene la gracia, vamos a la parte de finanzas, vamos a la parte, como digo, de acciones diluidas en circulación, y como vemos siempre han estado aumentando. Entonces, realmente en el escenario que yo te estoy proponiendo, si tienen deuda, no tiene mucho sentido que emitan acciones, pero aún así vamos a tener en cuenta que van a emitir, ¿vale? La compañía tiene, que como has visto ha ido creciendo las acciones diluidas, la compañía tiene 210, ¿vale? Yo lo voy a dividir entre 250, es decir, porque creo que aún así de aquí a 2025 la empresa va a emitir 40 millones de acciones más, ¿vale? Entonces, estoy siendo, como ves, muy conservador, ¿vale? Teniendo en cuenta que va a tener deuda y aún así voy a tener en cuenta que va a emitir acciones, que por lógica no tiene sentido, porque si emite acciones no tiene por qué endeudarse, ¿vale? Pero estoy teniendo en cuenta esas dos variables, ¿vale? Entonces, si dividimos los 3.020 de market cap entre las 250 millones de acciones que tendrá la empresa, que ya digo, no tiene sentido que tenga deuda y al mismo tiempo emita acciones, pero en este caso estoy siendo muy conservador, ¿vale? Dividimos estos 3.020 entre 250, llegamos a un precio objetivo de 12. 12 a un múltiplo de EV/EBITDA de 12. Quiere decir que prácticamente está por debajo de 4, es multiplicar por 3 el dinero. Ahora mismo, si compráramos la empresa a 3 años, 2022 estamos 23, 24 y 25, ¿vale? Y esto realmente no es siendo realista, porque si ahora vamos a tener en cuenta, fíjate la diferencia, la caja, partimos de que a los 3.020, volvemos a empezar, ahora vamos a tener en cuenta que realmente si la empresa sigue emitiendo acciones, ¿vale? No va a tener deuda, que sería lo lógico. Como ya digo, no vamos a tener en cuenta la caja que nos dice los analistas que va a tener la compañía, pero si a esos 3.020 le volvemos a sumar esa deuda que le hemos restado antes, llegamos a la cantidad de antes, 3.420. Y si esto lo dividimos, que tiene más sentido, entre los 250 millones de acciones, porque emitirán acciones, ¿vale? Lo dividimos entre 250 millones de acciones, llegamos a un precio objetivo de 13,68.
ya ves que si tenemos en cuenta o no el que la empresa tenga o no deuda, puede hacer que el precio para cotizar a ese mismo múltiplo puede estar entre 12 y 13,68. Es decir, más o menos ya tenemos una franja, dependiendo de si la empresa, como digo, emite acciones o no, o tiene deuda o no, o tiene caja. Y como digo, esto es un análisis subjetivo, pero como ves, hay distintas variables que debemos de tener en cuenta a la hora de calcular el precio objetivo por EV/EBITDA de la compañía. Pero ahora aquí viene lo interesante, ¿vale? Ya hemos calculado el precio objetivo que puede estar, y no quiere decir que vaya a estar, sino es una estimación entre 12 y 3,68. Bien, ahora vamos a hacer una estimación a muy largo plazo. ¿Por qué? Porque en mi opinión personal esta empresa puede convertirse en una multibagger, es decir, una empresa que se multiplica por varias veces, ¿vale? A varios años. Es decir, tenemos que estar a muy largo plazo. Entonces, la siguiente estimación que voy a hacer va a ser a 15 años, ¿vale? Y te puede parecer muy exagerado. Pero bien, ahora vas a entender por qué. Si vamos a la compañía y por qué hemos visto Softcat antes, ¿vale? Porque hemos visto cómo la empresa, después de capitalizar con 3 veces de tamaño, ya la empresa efectivamente o el mercado está pagando mejores múltiplos, ¿vale? Lo que quiere decir que perfectamente para CTS, si sigue cumpliendo con el plan de crecimiento y sigue creciendo, no te voy a decir ya a 60%, sino como podemos ver aquí en crecimiento, la empresa ha tenido un crecimiento, por ejemplo en ingresos, si no tenemos en cuenta el año 2018, pues de 40, 50, 40, 50, incluso estos últimos años, o 2020 mejor dicho, estos últimos trimestres de 30, si nos vamos más a los últimos trimestres, vemos que la empresa ha crecido 70, 90 también, o sea, que realmente ha estado siempre prácticamente por encima de 30%, 40%, 50%. Es decir, los trimestres que ha presentado la compañía han sido impresionantes, ¿vale? 40, 50, 60, algún trimestre sí, 20, 30%. Pero ahora, de forma lógica, ¿realmente tú crees que la empresa va a crecer de aquí a 15 años a 70%, a 60%? No, ¿vale? Entonces, un crecimiento lógico que tendría de aquí a 15 años, bueno, a 13 años mejor dicho, a 2035, ¿vale? Sería un crecimiento del 20%, que como ves está muy por debajo del crecimiento que ha tenido la empresa, ¿vale? Y como ya sabes y como te expliqué antes con el ejemplo de Softcat, a mayor tamaño y mayor histórico de la empresa y mayor predictibilidad que vea el mercado sobre la empresa, mayores múltiplos pagará, ¿vale? Entonces, de aquí a 13 años, a 2035, yo estimo, ¿vale? Tú puedes tener tus estimaciones, pero yo estimo que el mercado podría pagar perfectamente por esta empresa 25 veces, ¿vale? Perfectamente. Pero ni siquiera voy a tener en cuenta esas 25 veces, voy a tener en cuenta 20, ¿vale? 20 veces que, si ya la empresa, siendo una empresa tan pequeña, llegó a cotizar hasta 18 y estamos viendo que Softcat ha estado cotizando a 36, 20 realmente es ridículo, de aquí a 13 años, ¿vale? Y el crecimiento que va a tener la empresa, si nos vamos a la parte de estimaciones, podemos ver que realmente el EBITDA ha crecido a 91, 55, 61 y luego los analistas estiman que va a crecer a 40, 17, es decir, que de media crecerá a 25, 30% seguramente. Yo, como digo, voy a estimar que va a crecer a 20%. Vale, si vamos a Google y vamos a buscar MoneyChimp, ¿vale? Que es una página web donde podemos ver realmente las rentabilidades por interés compuesto, ¿vale? Nos vamos a la parte de calculadora y nos vamos a la parte aquí de interés compuesto. Vamos a buscar ahora mismo qué EBITDA generará este año 2022, 152. Bien, sobre estos 152 millones vamos a tener en cuenta varias cosas. Primero, que va a ser a 13 años, 2035. Recuerda, 2022 a 2035, 13 años, ¿vale? Y luego que va a crecer a un interés compuesto del 20%. Bueno, de hecho, ni del 20%. Te voy a decir, para ser todavía más conservadores, del 15%, ¿vale? Entonces, aquí nos sale que la empresa generará de EBITDA en 2035, si el plan de la empresa sigue siendo crecer a
tasas mucho más razonables, pero de media, eso, un 15%, que está muy por debajo de lo que está creciendo ahora, ¿vale? Llegará a 935 de EBITDA, ¿vale? En ese entonces, 900 millones de EBITDA, ¿vale? Si cojo la calculadora y tenemos en cuenta esos 935 millones por, como ya he dicho, 20 veces que pagará el mercado, ¿vale? Y es ridículo porque ya por Softcat prácticamente te están pagando eso, incluso con el mercado deprimido, ¿vale? Que es una empresa comparable y es el triple de tamaño, y de aquí a 12 años seguramente CTS tendrá todavía más tamaño, por lo que tendrá más años históricos y el mercado podría pagar más, pero bueno, multiplicamos por 20 veces, como digo, y llegamos a 18.000 de Enterprise Value, 18.700, ¿vale? Millones. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí es donde ya van las estimaciones o valoraciones, ¿vale? ¿Qué tendrá la empresa? ¿Tendrá deuda? ¿Tendrá caja? ¿Vale? Y esto es una cosa a tener en cuenta. Yo de entrada, si piensas que la empresa genera o entiendes el modelo de negocio y ves que realmente convierte a caja de EBITDA a Free Cash Flow el 80%, ¿vale? Y encima es un modelo de negocio asset light, es decir, no necesita mucha reinversión en el negocio, ¿vale? Lo que quiere decir que realmente no necesitará mucha deuda. Aún así, voy a ser más conservador y voy a quitarle, por ejemplo, voy a asumir que tendrá 700 millones, ¿vale? Estos 700 millones se los voy a quitar, ¿vale? Que es de deuda. Tendrá un market cap de 18.000, ¿vale? Si esto lo divido entre el número de acciones, y aquí viene otra vez la gracia, una vez le hemos descontado la deuda de la compañía, recuerda 700 millones que le hemos descontado y tenemos tendrá posiblemente un market cap de 18.000 millones la empresa en 2035, ahora tenemos que ver el número de acciones que tendrá. Vale, como la compañía va a seguir realizando adquisiciones y cada vez va a ser más grande, tendrá que emitir evidentemente cada vez menos deuda. Lo normal es que cuando una empresa cada vez es más grande termine emitiendo el 2-3%, ¿vale? Que es una cosa razonable. Entonces, si realmente de aquí a 13 años ahora mismo tiene 210 millones de acciones en circulación, si volvemos a MoneyChimp y ponemos aquí 210 millones, ¿vale? A 12 años, como hemos dicho, 13 años para que sea 2035, de 2022 a 2035, y con una tasa de crecimiento del 3%, llegamos a que tendrá la compañía unas 308 millones de acciones en circulación de aquí a 2035, eso más 700 millones de deuda, lo que quiere decir que realmente tiene sentido porque la empresa, al ser más grande, puede tener más deuda, pero si tiene deuda no necesita emitir tantas acciones. Por eso hemos aplicado ese 3% de crecimiento de las acciones. Bien, si ahora vamos a la calculadora y esos 18.000 millones de market cap lo dividimos entre los 308, ¿qué es lo que nos da? Pues nos da que la compañía tendrá un precio objetivo o valor intrínseco a 2035 de 58, ¿vale? Esto es una estimación, como ya digo, a muy largo plazo, 15 años. Y realmente hay que tener en cuenta muchas variables, que la empresa siga desempeñando bien o el equipo directivo siga realizando bien su trabajo y la empresa siga realizando buenas adquisiciones, que habría que estar vigilándolo trimestre a trimestre, año a año, pero lo interesante es que la compañía actualmente está cotizando a 3,97. Prácticamente de 3,97 a los 58,4, quiero que veas el rendimiento que te podría llegar a ofrecer la compañía, ¿vale? Si vamos aquí en MoneyChimp a Return Rate, ¿vale? Y ponemos aquí precio actual 3,97, ¿vale? 3,97 de ahora, incluso ni 3,97, vamos a poner 4, ¿vale? Y vamos a poner que a futuro el precio objetivo era, lo que tenía yo aquí en la calculadora, 58,4, bueno, 58, ¿vale? Si ponemos 58, ¿cuánto es? Evidentemente 13 años, ¿cuánto es la rentabilidad? Pues mira, un 22% anualizado. 22% anualizado sobre el capital de lo que compres hoy, si tienes CTS hoy, y si realmente la empresa cumple con esas estimaciones a largo plazo. Entonces, lo que quiero que veas es que realmente una empresa small cap, desconocida, muy castigada por el mercado,
que ya digo, tienes que tener en cuenta por qué el mercado está castigando. Ya he dicho, porque es una small cap, porque es una empresa growth tecnológica. Además, si miras, por ejemplo, aquí la parte de accionariado, ¿vale? Dentro de la compañía, puedes ver que el fondo Maxwell aquí ha vendido 4,4 millones de acciones. Lo que quiere decir que evidentemente han cambiado o han reducido su posición un 19,4%, lo que también ha afectado a la compañía, porque después de haber presentado resultados, apareció aquí que el fondo Maxwell había vendido. Normalmente en estas situaciones piensa que muchos fondos quieren rotar su capital de renta variable a renta fija. Entonces es normal que compañías small caps caigan tanto, ¿vale? Y de hecho van a ser más volátiles que las empresas grandes. Pero ¿qué es lo bueno? Como decía Warren Buffett, ¿qué es lo bueno de comprar empresas pequeñas, small caps? Que si identificamos buenos modelos de negocio, buenos equipos directivos, desde que las empresas están en fases tempranas, como es el caso de CTS, es decir, capitalizan menos de 1 billón, ¿vale? 800 millones, 830. Y si conseguimos identificarlas y conseguimos predecir los flujos de caja futuro que generará la compañía, y en este caso lo he hecho por EBITDA, se puede hacer por free cash flow perfectamente, ¿vale? Pero como ya he dicho, como tiene una conversión a caja del 80%, pues se puede utilizar perfectamente el Enterprise Value EBITDA y no hay ningún problema. Y como ves, a 2035, que son 13 años más, la empresa prácticamente, digamos que pasa de 4 a 58. De hecho, si quieres saber por cuántas veces se multiplica, es muy sencillo. 58 entre los 4, prácticamente se multiplica por 14, 15 veces tu dinero. Tu dinero en 15 años, en 13 años, se puede multiplicar por 15 veces. Yo creo que está bastante bien. 10.000 euros, 150.000 euros. O 1.000 euros, 15.000 euros. Como quieras verlo. Y como digo, esto no es ninguna recomendación de compra. Esto, junto con lo que ya he subido al canal de Nagarro, Alphabet y Meta, quiero que sirva como complemento para que también sepas comparar las compañías que estés analizando con otros competidores. También no solo tengas una visión cortoplacista de un año o incluso medio plazo de 3 años, que puede estar bien, ojo, ¿vale? Y puedes conseguir mucha rentabilidad a 3 años, pero no pierdas de vista el largo plazo, porque una empresa pequeña, small cap, te da esta capacidad de multiplicarte por 15 veces. ¿Tú crees realmente que una Meta, que una Microsoft, que una Amazon se va a multiplicar por 15 veces? Es muy difícil, es que ya tienen un tamaño gigantesco. Es decir, incluso para duplicarse, si crecen a tasas del 15%, necesitan 5 años para duplicar su tamaño. 5 años. Y esta empresa en 13 se multiplica por 15, ¿vale? Entonces, evidentemente, este tipo de empresas que son small caps tienen más riesgo, es decir, que el equipo directivo no cumpla con el plan estratégico de crecimiento o que las adquisiciones que vaya haciendo la empresa, por supuesto, las hagan, digamos que mal, que no las hagan a múltiplos atractivos y una serie de cosas que puede afectar a esta empresa que al ser small caps tiene más riesgo. Pero a cambio de ese riesgo, ¿vale? O esa volatilidad de mercado, por la incertidumbre que tiene el mercado con esta empresa, a cambio esta empresa nos puede ofrecer un potencial crecimiento mayor. Entonces es interesante tener en cuenta estas cosas y no simplemente porque en un trimestre, aun presentando resultados muy buenos, que de forma objetiva ya viste que eran muy buenos, ¿vale? Comparado con todo el año completo del año pasado, en 3 trimestres ya lo han superado, ¿vale? Aún así, si el mercado cae, no te tienes que asustar y vender a la primera de cambio, sino tienes que entender lo que tienes en cartera, si es que lo tienes, y si no lo tienes, pues tienes que ver el precio objetivo o digamos el margen de seguridad que hay a este año, que como vimos antes era creo 4,6 y está cotizando por debajo de 4. Entonces ya hay margen de seguridad, estás comprando una empresa barata. Pero lo bueno es que a largo plazo vas a tener vientos de cola, porque como digo, este sector en concreto se espera que crezca, el sector IT, a tasas anualizadas del 14-15%. Es decir, ya de por sí la empresa ha demostrado que de forma orgánica está creciendo a 12%. De forma orgánica, aunque un trimestre haya crecido al 5%, este año se estima que vaya a crecer al 12%. Más adquisiciones. Claro, entonces el crecimiento es muchísimo mayor.
Y nosotros, como ya has visto en estos cálculos o en estas estimaciones, hemos sido muy conservadores, teniendo en cuenta que la empresa tendrá deuda, teniendo en cuenta que la empresa emitirá acciones. Es decir, realmente, digamos que el crecimiento de la empresa se verá reducido por esas dos variables. Y aún así, se va a multiplicar, según esto, ya digo, por casi 15 veces en 13 años. Hombre, yo creo que es una cosa a tener en cuenta. Y como digo, junto al resto de análisis que ya te he traído en el canal, más el análisis cualitativo y todo esto, creo que de una visión, si tienes una visión o tendrías una visión más completa realmente sobre qué hacer o no con cada inversión que vayas a tener en cartera. Porque recuerda, a la hora de invertir, te conviertes en copropietario de la acción y por tanto debes de saber perfectamente si la empresa sigue creciendo, si la empresa tiene potencial a